Una iniciación es una tradición más que ornamental para los novatos. Y los más prestigiosos sitios escapan de su propio ritual de iniciación. El internado para niños y jóvenes de St. Clair contaba con un proyecto especial para enderezar a los niños problemáticos. Los hijos de numerosos políticos, jefes de Estado e incluso miembros de la realeza habían sido parte del alumnado de dicho instituto. Su prestigio se debía a que había logrado hacer de chicos problemáticos hombres de honor, malcriados hijos de mami o papi que gozaban de enormes riquezas, acostumbrados a que les cumplieran el más mínimo capricho, se topaban con mano dura. Con el permiso de sus progenitores, en el internado no titubeaban en corregir su postura. Los chicos cambiaban de actitud y obedecían las rigurosas reglas. Tenía el Instituto St. Clair un récord del 97% del total de sus estudiantes en la historia del instituto, graduados y aceptados en las universidades de mayor prestigio. Un 65% de ellos se graduaba con honores, y un 25% pertenecía al privilegiado Círculo de St. Clair, inaugurado un siglo después del inicio del instituto. Este era un grupo especial de alumnos que se veían beneficiados desde su época como estudiantes hasta su retiro del mundo laboral. Para los chicos significaba pertenecer a una especie de élite entre las élites, una condecoración máxima y una especie de beca a perpetuidad. Llegar a pertenecer al círculo a temprana edad implicaba mayor presión para el alumno, pues debía mantener su excelencia para su permanencia. Una vez saliendo del círculo ya no era posible regresar. Por eso la mayoría de los jóvenes ingresaban en los 3 últimos años de su estadía. Con todo y el estricto reglamento en St. Clair no faltaban las bromas pesadas hacia los más jóvenes y susceptibles. Tampoco carecían de leyendas macabras con las cuales persuadir de ciertos actos a los débiles de carácter. Incluso tenían permiso los integrantes del círculo de implementar una dura estrategia en contra de los más problemáticos, pero de elevado IQ. Cada tanto aparecía un chico con estas características especiales en el internado, alguien que no tenía problema en realizar con excelencia todas las tareas de cada asignatura, pero a su vez resultaba ser renuente a obedecer principalmente las normas relacionadas con mantener una uniformidad entre los chicos. Esta clase de jóvenes reclamaba espacio, independencia e individualidad, cosa que perdían en St. Clair. Transcurría la década de los 80. El internado celebraba su 200º aniversario y hubo un evento de gala para conmemorarlo. La prensa estuvo presente y quedó el registro de todos los invitados y los miembros académicos. Cuando la celebración terminó, recibieron a 10 nuevos alumnos. 3 de ellos ingresarían a su último año de estudios preuniversitarios. El director académico advirtió que debían poner especial atención a ellos, puesto que su estancia sería mucho más corta y seguramente tendrían dificultad para adaptarse. Regularmente no se aceptaban casos así. Como mínimo debían cursar los 4 años previos a la universidad. Pero la excepción se había hecho por órdenes del principal accionista de St. Clair, quien a través de una carta les pidió ceder, pues eran hijos de futuros inversionistas. 2 de los chicos no ocasionaron el menor problema. Si bien no aceptaban con indulgencia todas las reglas, habían sabido adaptarse puesto que ya tenían un nivel de madurez suficientemente sustentable. Sin embargo, el tercer chico, el más excepcional de ellos y al parecer de todo el internado, estaba causando demasiado furor. Curiosamente, sin faltar a las reglas, estaba incitando a muchos jóvenes a seguir su ejemplo. Había encontrado la forma de burlarse justamente de todos los puntos no considerados en el reglamento. El libro que contenía todas las reglas de conducta y de impartición de conocimientos era tan antiguo que develaba una falta de atención a la renovación de éstas, por lo que, en vez de recibir un castigo, el dirigente había agradecido al joven por el oportuno señalamiento. No se hizo esperar el desacuerdo y enfado de los integrantes del círculo. No podían tolerar que alguien fuera de su grupo exclusivo fuese privilegiado. Así que, en vez de reclamar ante la junta académica, tramaron un plan para persuadir a los dirigentes de integrar a Caleb, el prodigioso joven, al círculo de St. Clair. Sorprendido el profesorado por la iniciativa de los jóvenes de élite, hablaron en favor de la idea y el director terminó aceptando. Dentro del círculo serían estos jóvenes quienes tomarían el mando, serían ellos quienes decidieran el destino del chico,
y lo primero que harían para iniciar con su idea sería inventar una tradición ineludible. Pretendían hacerlo pasar por algo vergonzoso y encubrirlo como parte de la iniciación para formar parte del círculo. Caleb, además de ser un chico prodigio, era sumamente peculiar en sus maneras. Tenía una picardía que rayaba en lo macabro, pero de alguna forma siempre se las ingeniaba para que pasara por algo menos intenso. Físicamente era demasiado llamativo, tenía una belleza muy particular. Sí, aludo a belleza porque sus rasgos eran sumamente femeninos. Sus ojos, de un azul intenso, con su penetrante mirada, bien podrían pasar por los de una bella chica. Tenía delineadas cejas que encajaban a la perfección con el contorno bien definido de su cara, angulado pero finamente. Sus labios tenían un tono natural muy encendido, más que rosado recordaba al carmín, piel blanca y delicada, figura delgada y estilizada. Sin embargo, su masculinidad se potenciaba en su voz y en un andar recio y firme. En tan solo una semana se volvió el centro de atención. Además, siendo de los chicos mayores, se convirtió en modelo a seguir. El problema eran aquellas cosas que hacía que alteraban el orden y el decoro preestablecido en el instituto. Así que todo su entorno y el ejemplo que daba podría pasar fácilmente como el de una estrella de rock. Eso había ocasionado el enfado del círculo, pues por sí mismo había logrado alcanzar la admiración de profesores y alumnos. Todo lo hacía con excelencia y a veces superaba con creces lo solicitado. Jugaba mucho con el lenguaje y con su comportamiento, logrando hacer que pasaran inadvertidas sus faltas aunque estuviesen a la vista. Y lo que más repudiaban los chicos de la élite eran que les lanzara besos y al enfrentarlo a golpes estuviese muy por encima de ellos. Pues bien, toda su fama se terminaría en cuanto tuviesen el control. La iniciación estaba pactada para la primera noche de verano, justo antes de tomar sus vacaciones. Querían hacerle pagar todas sus burlas y ofensas y que considerara el no regresar. La noche llegó y con el permiso del director fueron por Caleb, de madrugada, el cual ya los esperaba. Le pusieron capucha y amarraron sus brazos, así lo llevaron hasta el lago. Le quitaron la ropa mientras le decían cuán vieja era la tradición y que todos habían pasado por lo mismo. Cuando se aproximaron a atar sus piernas, se percataron de las cicatrices en su cuerpo. En ese instante se miraron unos a otros, y la mayoría consideró en detenerse de inmediato, pero no dijeron algo al respecto, así que simplemente continuaron con lo pactado hasta pedirle que saltara. Desde la plataforma, Caleb anduvo hasta llegar a la orilla, siempre siguiendo sus indicaciones sin oponerse. Entonces, antes de saltar, preguntó si conocían la leyenda del inicio del Círculo de St. Clair. El seleccionado como guía del círculo ese año le advirtió que no iba a salvarse con un truco, que nada iba a cambiar la iniciación y que si no lo hacía no formaría parte del círculo. Eso lo haría quedar como un cobarde y su fama caería por los suelos. Caleb dijo que solo quería saber si ellos la conocían, a lo que respondieron afirmativamente. Entonces pidió que se la contaran antes de arrojarse para saber hacia dónde se dirigía y hacerlo con total convicción. Le contaron la versión que conocían, pero ciertamente no contenía la verdad de los hechos, así que Caleb contó lo que él había averiguado. El círculo se inició para formar una fraternidad entre los elegidos por el gremio académico, los favoritos de los profesores. Antiguamente se hacía una ceremonia con todos los alumnos de último grado presentes. La iniciación consistía en arrojar desnudos a los novatos. Salían purificados y formando parte del círculo. Todos conocen las fabulosas estadísticas del internado, pero nadie se ha preguntado por ese 3% de alumnos no graduados. Ese porcentaje corresponde a los alumnos que volvieron a sus casas antes de tiempo y nunca más fueron mencionados. Tampoco dijeron que todos ellos habían formado parte del círculo de St. Clair. A pesar de su excelencia académica, prefirieron borrar sus nombres y simplemente reunirlos en un porcentaje como alumnos no graduados. Sí, algo de eso escuchamos, pero no tiene nada que ver con nosotros o con la tradición de la iniciación, así que no alargues más el proceso y salta, mencionó impaciente el guía, pero Caleb continuó hablando, pues el resto de integrantes se quedaron callados, estaban poniendo atención al chico. La leyenda es que desertaron porque no lograron mantener el promedio que requerían.
Pero la verdad es que se suicidaron. Volvieron a casa, pero en ataúdes. ¿De dónde sacas eso? Eso no es verdad. Eso sería demasiado como para ocultarlo. Empezaron a sonar las voces en tono de reclamo de algunos de los presentes. Suficiente, salta ahora o no formarás parte del círculo. Demuestra qué tan hábil eres. Todos aquí logramos escapar de las cuerdas, dijo el guía. Apenas terminó de mencionarlo, Caleb se arrojó al lago. Algunos sonreían mientras otros hablaban sobre la leyenda y lo contado por el chico. Pero pasaron 2 minutos y no se asomaba. Los chicos comenzaron a inquietarse y a mirar fijamente la superficie del lago hasta que llegaron los 3 minutos y no había rastro del muchacho. Maldición, tendremos que sacarlo. Seguramente se está ahogando. Mencionaron unos cuantos, pero el guía no les permitió entrar a sacarlo. Es un excelente nadador. Pretende engañarnos. Quiere burlarse de nosotros. Está reteniendo la respiración, dijo el guía totalmente convencido, mientras otros no solo dudaban, sino que comenzaban a asustarse. Ese maldito es muy bueno, pero no perderemos ante él. No perderemos. Tras 5 minutos sin un atisbo de Caleb, fue precisamente el guía el que se arrojó a rescatarlo. Algunos mencionaron que había sido demasiado y otros dijeron que quizá el guía no se había equivocado, pero que el amarre de las cuerdas en sus piernas había sido demasiado. Cuando vieron que el guía salió a tomar aire y mencionó que no lo encontraba, uno a uno fueron arrojándose para ayudar a buscarlo. Solo un par permaneció fuera para ayudar a sacarlo cuando lo hubiesen encontrado. Los rostros de pánico y la desesperación pronto inundaron el lugar. 10 minutos después de haberse arrojado, apareció finalmente el cuerpo de Caleb, completamente frío y azulado. Aún así hicieron todo por reanimarlo. El más insistente fue el guía, quien terminó golpeando el pecho del muchacho. No tenían duda de que luego de las investigaciones serían enjuiciados, y esta vez ni la fortuna de sus familias ni la destreza de sus abogados lograrían salvarlos de una sentencia no menor a 3 años, y el guía de la élite probablemente debería cumplir hasta 10 años, aun siendo considerado como menor. Cubrieron el cuerpo con una manta y lo amarraron con las mismas cuerdas para cargarlo y llevarlo de regreso al internado. Todos estaban en silencio, parecían acatar su destino sin el menor reclamo, pero lo cierto es que estaban en shock. El pánico se notaba en su mirada, sus ojos parecían pedir auxilio, pero de sus bocas no podía salir ni una exhalación. El guía iba distraído, mirando no de frente como acostumbraba, sino hacia el suelo, pensando que nada de aquello parecía real. Pero a medio camino se toparon con alguien que les impidió el paso. Era Caleb. Era él quien estaba delante de ellos. No puede ser, eres un maldito. ¿Cómo lo has hecho? Fue lo primero que sonó y tras esa muchas otras frases de reclamo. Esta vez todos hablaron, todos excepto el guía, que seguía sin poder creer lo que estaba pasando. Caleb sonrió y se mantuvo a la misma distancia, no más de un par de metros del grupo. Tranquilos, ya pueden respirar. Ustedes no han hecho algo, pero no puede negar que tienen bien merecido este susto. A algunos al fin les regresó el color y otros pudieron finalmente respirar, pero el guía, contrario al resto, empezaba a sentirse cada vez más nervioso. Quizá por primera vez sentía que la presencia del muchacho realmente lo inquietaba. Cuando uno de sus más allegados notó que no estaba bien, le preguntó qué sucedía, sin obtener alguna respuesta, pues el chico, que era guía del círculo, mantenía ahora sus ojos fijos en Caleb y era evidente su pánico. Entonces, en lugar del guía, volvió a hablar Caleb. Descuiden, es solo que es el único que se ha percatado. Todo aquello era cada vez más confuso. ¿Percatar de qué?, se preguntaron los otros. Es el único que sabe que estoy muerto, pero no se preocupen, no han sido ustedes. Debo agradecerles que finalmente sacaran mi cuerpo. La policía nunca se esmeró en buscarlo. Ahora bien, si desean en verdad ser un grupo de élite, lleven mi caso a la luz y hablen con la verdad. El terror volvió a apoderarse de todos cuando la presencia del joven se desvaneció delante de ellos. En 1915, Caleb Ferguson, hijo de un banquero escocés, quien fue parte del recién formado Círculo de St. Clair, fue declarado desaparecido. Una semana después, todos los integrantes de élite se suicidaron. Las autoridades determinaron en sus investigaciones que la desaparición de su compañero los había afectado demasiado, pero no fue una desaparición la que los afectó de sobremanera, tampoco fue su decisión quitarse la vida.
Habían sido obligados por el gremio académico de aquella época para no dejar la posibilidad de que alguien hablara sobre lo sucedido. Los chicos fuera del círculo no se enteraron de algo y la junta académica se encargó de retirar de su cargo al hombre que había ocasionado todo aquello, nada menos que el director al mando del internado. Antiguamente, para pertenecer al círculo, el requisito era ser alumnos elegidos por el gremio. Tenían que tener un alto rendimiento académico, pero eso solo era para encubrir la realidad. La idea había sido del director, quien había elegido al gremio entero que, indudablemente, compartía sus mismos intereses, los jóvenes inmaculados. Con engaños drogaron en medio de la celebración a los alumnos y los hicieron sumergirse en el lago. Pero el director, totalmente obsesionado con la belleza de Caleb, embriagado por el deseo y el alcohol, no se resistió. Al verlo salir completamente desnudo, se arrojó a él. Pero el muchacho, aún drogado, no se dejó mancillar por el hombre. Tuvieron que intervenir otros profesores y en medio del forcejeo, la embriaguez y el deseo, mataron al chico, ahogándolo. Sacaron el cuerpo y lo ocultaron en el sótano del internado, dentro de un monumento como si se tratase de un mausoleo. Pero en cuanto terminó todo, lo devolvieron al lago, en caso de que eventualmente alguien insistiera en buscarlo. Pero nadie reclamó su cuerpo ni hubo investigaciones extra, pues el padre de Caleb prefería pensar que había escapado. Tenía muchos motivos para desear hacerlo y no le convenía al padre insistir en encontrarlo. No correría el riesgo de que saliera a la luz lo que le hacía a su hijo. Lo mejor era dejarlo ir. Tuvo que pasar más de medio siglo para que su cuerpo fuese encontrado. Solo entonces lo incineraron y decidieron arrojar sus cenizas al lago. Esta vez nadie optó por silenciar a los chicos, ya que todos fueron testigos de un ejemplar joven deambulando en el instituto, uno que resultó estar muerto. Nadie en el exterior sería capaz de creer algo así. Resultó que nunca hubo un tercer chico, pues aquel año debían haber entrado solo 9 alumnos. 2 de ellos entraban por petición especial de aceptación para su último año. Las fotos del 200º aniversario del internado revelaron la imagen de un joven ataviado con el traje del instituto que parecía no haber sido contado. Al revisar el registro de los alumnos del pasado, se confirmó que, en efecto, existió un alumno con esas características de nombre Caleb Ferguson. Todo había salido a la luz, al menos dentro de la comunidad del internado. El hallazgo del cadáver terminó haciéndose público, pero no así la historia real de lo sucedido. Pero esta vez todos los alumnos estaban al tanto de los verdaderos hechos, gracias a la publicación realizada por el Círculo de St. Clair.